Muy buenos días, tengan la más cordial bienvenida a este tercer día de la 11ª edición de la Semana de la Economía, organizada por la Facultad de Economía, por el Instituto de Investigaciones Económicas, con el apoyo de la Asociación de Estudiantes de Economía, la Universidad Indoamérica, la Universidad de Cuenca y el Colegio de Economistas de Pichincha. También agradecemos el apoyo permanente de la Fundación Hans Seidel. En esta ocasión, quiero presentar la charla Geopolítica y Nueva Arquitectura Financiera. El ponente de esta charla magistral será el doctor Pedro Páez y quien presentará y moderará esta charla será Rubén Flores, quien actualmente es docente y coordinador del Observatorio de Economía Popular y Solidaria de la PUCE. Es economista con un posgrado en Economía Agrícola. Cuenta con 30 años de experiencia tanto en el sector público, privado como en la academia. En el 2019 se incorporó a la ONU para la Alimentación y la Agricultura en la Oficina Regional de Santiago de Chile como oficial principal de políticas. Le damos la más cordial bienvenida a Rubén. Gracias, Gaby. Muy buen día con todos y con todas. Un saludo a la distancia en términos virtuales a Pedro Páez, deseando que se encuentre realmente bien frente a su pequeño accidente que parece que tuvo recientemente. Así que esperamos, Pedro, realmente te encuentres bien. Bien, permítame presentarle entonces directamente a Pedro Páez, quien va a ser nuestro ponente principal el día de hoy. Ya Gaby anunció el tema de la charla, yo no voy a repetir, pero finalmente fundamental el análisis de la geopolítica en términos de las finanzas, ¿no es cierto? Pedro, en su vida académica, digamos, es un alumni de la Universidad de la Facultad de Economía, es también y tiene algunas maestrías, una de ellas en la Flaxo, también tiene su PhD en la Universidad de Texas. En términos académicos también sigue y ha sido siendo profesor, digamos, tanto de pregrado como de posgrado en algunas universidades. Ha sido también, entre su experiencia de trabajo público, un funcionario del Banco Central del Ecuador, viceministro de Política Económica en el Ministerio de Finanzas, también fue líder y ministro coordinador de la política económica del país. También lideró la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, siendo su superintendente. Fue además, en términos del esfuerzo de vinculación con la universidad, el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, miembro experto en términos de la colaboración y la forma de trabajar con la Asamblea de Naciones Unidas, justamente en todo el tema de regulación financiera, y finalmente actualmente está siendo miembro actual del Comité Científico de Alan Pymes, que tiene que ver con todo el esfuerzo de trabajo con las pequeñas empresas en América Latina. Pedro, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros y cuentas con los próximos 40 minutos para tener tu charla. Yo te avisaré 5 minutos previos a la culminación de la misma para luego tener un diálogo en base a las preguntas que el auditorio, tanto presencial como virtual, nos envíen para poder tener este diálogo contigo. Bienvenido, Pedro, un gusto que estés acá con nosotros. El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación, espero que podamos tener una discusión interesante al respecto. Muchísimas gracias a Gaby y a ti, Rubén, por las gentilezas que acaban de pronunciar. Y quisiera, como hay poco tiempo en un tema tan complejo, más bien empezar de una vez con la presentación. Me avisan, por favor, si el audio está correcto y si es que se ve la presentación. Que en realidad es un álbum de recortes, ¿no? Que básicamente lo que quiere es graficar algunas de las ideas fundamentales que quiero poner a consideración de ustedes. ¿Se ve bien la presentación? El audio está correcto y te pido que por favor amplíes la presentación con correcto.
Ahí estamos bien. Bueno, entonces empecemos con el tema este de la geopolítica, ¿no? Los temas de la geopolítica tienen, insisto, tengan un poco de tolerancia con la definición porque son recortes de prensa del internet que voy recogiendo para graficar a mis estudiantes, ¿no? Cuando se habla de geopolítica se habla del muy largo plazo, lo cual no quiere decir que hayan momentos de concentración muy intensa en el tiempo, que en muchos casos pueden tener rasgos violentos, inclusive muy crueles, ¿no? Aquí tenemos una estimación basada en los estudios recientes, bueno, de Agnus Madison, de Atkinson, de Piketty, de Saez, su grupo, Sugman, que han permitido tener una visión más o menos de conjunto, aunque la escala no es muy buena en términos horizontales, podemos ver en el tiempo cuál ha sido la proporción del Producto Interno Bruto mundial, aunque es un anacronismo en la medida en que el Producto Interno Bruto es una medida básicamente mercantil, es una medida monetaria del nivel de riqueza, del nivel de bienestar de la sociedad, y hoy por hoy hay una cantidad de discusiones respecto a la pertinencia de tener ese como indicador. En todo caso, lo que nos permite es tener una idea de la magnitud de la capacidad de las distintas regiones en las que la población ha podido generar experiencias productivas relativamente exitosas. Y como se puede ver, no hay novedad en el tema de que China, India, estén ahora recuperando un sitial en el Producto Mundial, porque precisamente la evidencia de esas experiencias exitosas están en los niveles de densidad de población que tienen, a pesar de no necesariamente contar, en el caso específico de China, con una ecología, con una dotación, digamos, geográfica lo más idónea, como podrían ser, por ejemplo, el medio oeste norteamericano, las planicies de la Europa occidental o la pampa argentina, ¿no? Entonces, por tener una idea así, es decir, aquí hay mucho. Lo que quiero ubicar acá es que hay relaciones humanas, hay una construcción humana en las relaciones sociales de producción sobre todo, pero también en las relaciones de poder, y por eso hablamos de una geopolítica que define estas circunstancias. La percepción que se ha tenido de una situación en la que el sur global, los países que han sido colonizados, el oriente, están por naturaleza subdesarrollados, inclusive por condiciones mentales y físicas subdesarrolladas. Esto nos permite tener una idea de qué es lo que Pedro, ¿me escuchas? Está congelado. Pedro, ¿me escuchas? Está, ¿no? Es que creo que Es él. problema de Pedro. Sigamos con hasta que él se conecte. Ok. Hasta que él se conecte, sigamos con el siguiente. Es que no, es solo. A charla, a mi Sí. panel. ¿Y dónde está la?
Es de donde el Pedro. O sea, aquí estamos bien. ¿Puedo poner un mensaje aquí para todos? Ahora ya se recuperó acá al menos ya. Bueno, ¿puedo compartir pantalla de nuevo? Ya. Sí, sí. Bueno, ¿puedo compartir? ¿Está viéndose la presentación o no? Ya, gracias. Pedro, ¿nos escuchas? ¿Me oyen? Sí te escuchamos, pero ¿Cómo no estás? vemos la presentación y tampoco Ya te... estoy yo adentro. Veamos si estoy tratando de compartir pantalla. Ok. Gracias. ¿Ahí se ve? ¿Se puede ver la diapositiva? Ahí sí, Pedro. Gracias. Bueno, entonces el momento que se cortó la comunicación, estaba mencionando que a diferencia de lo que nos dicen los libros de texto, el eje del mercado sobre todo el Imperio Británico, desplegó. No, es el internet. Es el internet. Sí. Pedro, no te escuchamos. ¿Ahí me oyen? Ahora sí. Los ejes fundamentales de los valores del sur de los Estados Unidos. Pedro, lamentablemente no te podemos escuchar bien. Se te escucha interrumpido. ¿Piensan nomás si seguimos o ahí dejamos? No, tampoco. Pueden ver la presentación, podemos hacerlo por teléfono. Sí, si quieres, podemos poner el teléfono acá en el... pero ahí se le va... Ujú. Ya. Pedro, ¿nos puedes enviar la presentación? Nos conectamos por Zoom. Nosotros vamos pasando las diapositivas y de esa manera podremos escucharte. La Gaby no le responde al Pedro tampoco, ya puso en el chat.
Sí, eso es lo que vamos a hacer, verás. Hagamos una cosa, pero ¿nos quieres mandar la presentación para irte pasando? Es que yo tengo que hacerlo rápido. A ver, cambia la lámina para ver si se cambia aquí. No se cambia la lámina. Qué extraño. Por eso digo, ¿por qué no? ¿Es muy pesado tu archivo para que nos mandes? Sí, Para que... ahí está, no, ahí se está cambiando. No sale aquí nada, pero seguimos con la primera lámina. ¿Por qué no le mandas al correo del Rubén para que el Rubén te vaya cambiando? O de Gaby. Al de Gaby. Claro, entonces tiene que ser más bien rápida la cosa. Es muy pesado. Bueno, entonces, ¿qué? Te pongo al... Ya, ahorita te pongo. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Aló? ¿Se me oye? Ahí. ¿Aló? Hola, hola. ¿Se oye? Sí. Ya, bueno, entonces les iba a decir. Pedro, perdón, un ratito, por favor. ¿Ahí sí puede hablar? Primero estuvo vinculado al las estadísticas muestran que el corazón del mercado internacional estuvo vinculado primero al tráfico de esclavos y luego al tráfico de droga. Espéreme, Pedro, No. perdón, no nos funciona de esta manera. Buenos días, Pedro, habla con Carolina. Por favor, ¿es posible que nos envíe la presentación y nosotros tratamos? ¿Cómo no va a sonar el teléfono en el micrófono? Es que aquí no funciona. No, el altavoz no está funcionando. O desde el altavoz de la Gaby también, tal vez es el celular de... Este es el del... Pedro, ¿puedes intentar hablar ahora por el teléfono? No habrá chance No. de conectarle así con algún enchufe. Claro, estamos viendo eso, pero... Pero si le pones en altavoz el teléfono del Diego y le pones el micrófono al lado, tiene que oírse. No se oye. no se escucha, Diego. Está justamente puesto en el micrófono el teléfono ahorita del Diego y no se escucha bien. Qué lástima. ¿Puedes llamarme a mi teléfono, Pedro? Bueno, más bien llámame vos porque no tengo tu número nuevo. Ya, la Gaby ya te está llamando. Ok, voy a cerrar el teléfono. Gracias. Qué raro. Hola, hola. Hola Gaby, ¿cómo estás? Ahí me escuchas. Bueno, entonces, ¿Aló? Y ahí sí te estoy escuchando. Ya, espérame un ratito. Sí. ya, a ver. Ahí habla Pedro. Bueno, entonces lo que estábamos mencionando es que el grueso de la geopolítica, pero también del mercado internacional y de las finanzas internacionales estuvo vinculado al tráfico de esclavos en el siglo XVIII y XIX.
Se está reconectando. Inglaterra con China. Oh, qué lástima, oye, qué cosa más rara, primera vez que pasa. Ahorita sí estás. Bueno, entonces les decía, son las guerras del opio las que destruyen a la sociedad china, a la economía china y transforma el polo el peso fundamental de la economía mundial de Oriente hacia Occidente. Es decir, la conquista de América, la conquista británica de la India, el tráfico de esclavos con el despojo y el desarrollo del subdesarrollo en África, y luego las guerras del opio es lo que definen el desarrollo del capitalismo históricamente, ¿no? Igualmente lo que define las posibilidades de desarrollo, por ejemplo, en Estados Unidos, están vinculadas a la eliminación de la esclavitud luego de la Guerra de Secesión, lo cual elimina el subsidio gigantesco que significaba la producción barata de algodón hacia la producción industrial de Inglaterra, y que a pesar de que ellos pretenden reconstruir un espacio de valorización a sí mismo subsidiada a través de la servidumbre por deuda en Egipto, nunca logran alcanzar los niveles de rentabilidad que permitió tener la hegemonía mundial, y esa hegemonía se va debilitando hasta acabar con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El ascenso en paralelo, por un lado, de Estados Unidos, ahora sí como una potencia industrial, una vez eliminado el lastre que significaba el poder esclavista, y por otro lado, tras la unificación alemana y con Bismarck, el desarrollo industrial de Alemania, la nueva situación a nivel internacional que solamente se definirá con la Primera Guerra Mundial, europea, sobre todo, que definir la hegemonía mundial, que tendrá un paréntesis de relativa paz de 20 años, pero que se continuará con la Segunda Guerra Mundial. Es la victoria sobre las fuerzas fascistas la que abre las puertas para el periodo dorado del capitalismo, es decir, las tasas de ganancia y las tasas de crecimiento más importantes de toda su historia. El ascenso japonés se da luego de la revolución Meiji, la derrota de las fuerzas fascistas, la revolución china y la descolonización del tercer mundo, la industrialización por sustitución de importaciones, abren el mercado mundial con unas posibilidades gigantescas para el desarrollo industrial, para una nueva ola de desarrollo industrial, y que esto alcanzará un punto culminante con la disolución de la URSS, la depresión japonesa y la implantación del neoliberalismo, porque esto redefine la hegemonía mundial y consolida la hegemonía mundial de los Estados Unidos, pero cada vez menos relacionado al poderío industrial que había impulsado luego de la derrota de las fuerzas esclavistas en la Guerra de Secesión, pero que se consolida con la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, generando, ¿no es cierto?, el paso en cada uno de estos momentos de cruentas guerras, el paso de la hegemonía británica hacia la hegemonía norteamericana, vinculado al tema de las finanzas. Entonces vamos a ver específicamente, vean ustedes en este mapa topológico de nudos, el peso que tiene la producción, cómo aparece frente a la producción industrial de los Estados Unidos, que representaba casi el 60% de la producción industrial mundial al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que aparece, por un lado, lo que ven en gris, el polo industrial europeo, de Europa Occidental sobre todo, y por otro lado, el ascenso reciente, muy reciente, de China y su conexión con el resto de Asia, incluso de íntimos aliados de los Estados Unidos, de íntimos aliados de la alianza angloamericana, ¿no? Están, vean, los 5 ojos, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, aquí está Gran Bretaña, ¿no? Y sin embargo, a pesar de esas alianzas militares, lo que tenemos es el avance indetenible del polo de acumulación productiva en China. Esto se ve... Te corto un segundito, Pedro. Vamos a hacer una conexión aquí en un minuto. Sí te estamos escuchando.
Ya, bueno, entonces le estaba comentando el ascenso no solamente de la producción industrial de Europa Occidental y de Japón, luego lo que sería la trilateral, sino el ascenso de esta nueva potencia que se articula en Asia en torno a China, ¿no? Y China aparece ya como la primera economía mundial, aunque ya desde 1999 había tenido una predominancia sobre Estados Unidos, por ejemplo, en la producción de acero, de los teléfonos celulares, en las exportaciones, en la inversión, etcétera, etcétera, y se sigue planificando eso. Y más bien dicho, el Occidente sigue preveyendo eso y China sigue planificando de manera sistemática su futuro en términos de consolidar su poderío industrial. El porcentaje del consumo mundial, por ejemplo, del mineral de hierro, del zinc, del acero, del algodón, del cobre, asimismo alcanza niveles que van inclusive más allá de su peso en la economía mundial en términos de Producto Interno Bruto y de su peso en términos de la población, ¿no? Lo cual muestra ese tremendo poderío. En el número de empresas en Fortune 500, ¿no? Se ve claramente el hecho de que China ya sobrepasó las empresas privadas, no me estoy refiriendo a las empresas públicas, a las empresas privadas ya sobrepasaron el número de las grandes empresas de los Estados Unidos, y esto tiene que ubicarse en una tendencia secular. Estos estudios de Scheik muestran desde finales del siglo XIX los niveles de costos unitarios por unidad de producción en los Estados Unidos, y ustedes pueden ir viendo cómo el poderío industrial de los Estados Unidos se mantiene. Y eso permite reducir los costos laborales. Así es que la cosa no va por allí, como normalmente suele plantear la teoría convencional, ¿no? Acá lo que tenemos es una situación en la que la tendencia de largo plazo de la industrialización capitalista opera sobre la ley del valor de una manera paradójica. Mientras más productiva es la producción, mientras más productiva es la tecnología, y la cantidad de valor contenido en cada producto disminuye, y eso queda ensombrecido, eso queda mistificado por la evolución de los precios nominales, por el propio manejo de la política monetaria, de la política cambiaria, pero en términos de precios reales, por ejemplo, en este ejercicio que se hace comparando con el precio del oro, se puede ver una tendencia de largo plazo hacia la deflación, precisamente porque hay una reducción de la cantidad de valor por unidad de producto, gracias a la mejora de la tecnología. Y esto plantea una situación de ciclos de largo plazo vinculados a los momentos de innovación, como se ven acá en estos ciclos de Kondratiev, también elaborados por Scheik, ¿no es cierto?, y que plantean una situación en las que los problemas se acumulan en las fases de caída, en las fases depresivas de los ciclos de largo plazo de 40, 60 años que se vienen detectando desde desde muchísimo tiempo. El eje del problema está vinculado, como se ve aquí en este ejercicio estadístico, que es probablemente el más importante que se ha hecho en el mundo, elaborado por dos jóvenes economistas argentinos, Graña y Aguilar, que muestran las tasas de ganancia mundiales desde finales del siglo XIX, y a pesar de las tendencias, las contratendencias que están dadas justamente por esta capacidad gigantesca que tiene el capitalismo de reinventarse, generando nuevas instituciones, con nuevas tecnologías, con la apropiación de nuevos territorios, de nuevas poblaciones, de nuevas culturas, la tendencia de largo plazo es a la caída de la tasa de ganancia, a una disminución de la inversión productiva. Y entonces acá viene justamente la gran paradoja. Cada vez se producen mayores masas de ganancia y buscando oportunidades de inversión cada vez más rentables, pero cada vez menos de esto tiene que ver con el proceso productivo. ¿Cuál es el problema? Regresamos a esta lámina de acá, ¿no es cierto? Y lo que tenemos es que el capitalismo se ha vuelto prisionero de su propio éxito productivista. Inunda el mercado de mercancías demasiado baratas para las tasas de ganancia que exige, y esto genera crisis de sobreproducción desde la perspectiva del capital, no desde la perspectiva de la gente. Paradójicamente, con el gigantesco desarrollo de las fuerzas productivas, todavía ahora hay más de 1.000 millones de seres humanos que estructuralmente sufren de hambre, mientras están quemando alimentos en calidad de agrocombustibles, por ejemplo.
¿no? La FAO saca las estadísticas anuales que fluctúan en cientos de millones para arriba o para abajo, pero en general el hecho de que 1/8 de la población mundial esté sufriendo hambre y que inclusive haya problemas de hambre en Estados Unidos o en países que han alimentado al mundo como la Argentina, muestra el nivel de contradicción, de violencia que tiene este modo de producción en su seno. Entonces vamos a entender despacito qué es lo que está pasando. Estábamos viendo esta tasa de ganancia, vamos a verlo específicamente para el caso de los Estados Unidos. En la línea negra continua ustedes tienen la tasa de ganancia definido de acuerdo a las estadísticas disponibles, y en la parte de abajo la composición orgánica de capital, es decir, la cantidad de capital fijo sobre trabajo, sobre el pago de la fuerza de trabajo, ¿no? Y lo que vamos viendo son estas grandes tendencias que sobre todo se acentúan desde 1980 con el traspaso del régimen de acumulación fordista keynesiano hacia el neoliberal. Ya vamos a ver cuáles son las características fundamentales de eso, qué es lo que marcan el problema de la coyuntura, pero también marcan la condición de decrepitud de un sistema que cada vez se vuelve más criminogénico, ¿no? Entonces vean ustedes, hay una caída de la tasa de ganancia hasta 1980, se viene, ya vamos a ver, la crisis de la deuda externa, y por eso es tan importante la necesidad urgente de una nueva arquitectura financiera para defendernos de la nueva trampa de la deuda externa que se está planteando, y se recuperan las tasas de ganancia. Entonces tenemos grandes periodos, ¿no es cierto? El monopólico liberal anterior a la Gran Depresión de 1929, el fordista keynesiano, que conocemos de acuerdo a la teoría económica, el manejo de la inversión pública, el gasto público, el desarrollo de un mercado interno que permite absorber la gran capacidad productiva, versus el régimen de acumulación financiarizada y globalizada que podríamos llamar neoliberal, ¿no? Entonces aquí tenemos grandes periodos en los que hay una compulsión al aumento de la composición orgánica de capital, es decir, que aumentar la inversión en tecnología, y esto está en contraposición con estos grandes periodos en el que la generación de plusvalía, la generación de plusvalor, la generación de excedente es muy débil, ¿no? Y esto es lo que está marcando las condiciones que redefinen los mecanismos de reproducción de las clases dominantes, de las élites, las que tienen el sartén por el mango. Entonces, en términos generales, lo que tenemos es una tendencia a largo plazo de las expectativas. Estas son las proyecciones que se van dando, por ejemplo, con las estadísticas presentes en el 1900 de la tasa de ganancia, y ustedes pueden ver que la tendencia es al decrecimiento de la tasa de ganancia, independientemente de que eso se confirme históricamente, porque justamente frente a unas expectativas sombrías, y la alternativa es generar mecanismos para abaratar los costos laborales, abaratar los costos de compra, por ejemplo, de materias primas, por tanto, golpeando de manera sistémica al sur global, o establecer nuevas tecnologías, o establecer tanto en la producción como en la circulación, en la distribución, que permitirán la recuperación de la rentabilidad, ¿no? Entonces, vean ustedes, vamos a ver de manera más específica el último periodo, los últimos 60 años, y aquí en la línea negra gruesa se puede ver la tasa de ganancia de los grandes países de atlánticos, ¿no? Estados Unidos y Europa del Este. Nuevamente está cayendo hasta que viene la crisis de la deuda externa, y eso significa un traslado gigantesco de recursos, tanto en dólares como en metabolismo, ¿no? Es decir, aquí significa un trasvase gigantesco de sangre, sudor y lágrima, de esfuerzo de las poblaciones de todo el mundo a través de distintos mecanismos para mandarlos hacia el centro del sistema, sobre todo Estados Unidos y Europa. Entonces, no solamente es el pago de la deuda externa, sino todo lo que detona macroeconómica y financieramente en términos de devaluaciones, en términos de reducción del salario real y de una carrera hacia el fondo de todos los países para desfalcar la fuerza de trabajo y la naturaleza, y ponerse regalones frente a la inversión extranjera o a la posibilidad de ser socios comerciales
con respecto a los países centrales. Entonces, eso significó, vean ustedes, la recuperación de las tasas de ganancia. Aquí, esta es la parte de los ingresos en los... ¿Se oye? Sí, ya. Entonces aquí esta línea ubica el porcentaje de las ganancias de las empresas norteamericanas que venían del resto del mundo. El momento en que se da la crisis de la deuda, hay un salto cualitativo, hay una nueva meseta que redefine el origen de las ganancias. Ya no es el capitalismo norteamericano, y esto explica el debilitamiento de las condiciones del desarrollo endógeno de la tecnología y del poderío industrial de los Estados Unidos, ¿no? Está aquí también el tema de la tasa de acumulación. Vean ustedes cómo la lógica de la acumulación, ya vamos a ver con más detalle, ¿no es cierto?, también se debilita en los propios Estados Unidos y en general en los países centrales, lo que llegó a ser la trilateral Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. La propiedad de los activos, cómo pasa a ser cada vez más importante el papel que tienen los activos a nivel internacional frente al desarrollo de los activos internos, lo cual transforma de manera crucial la dinámica de la acumulación productiva real y del desarrollo de la tecnología dentro de los Estados Unidos, y el desarrollo de otro tipo de mecanismos rentistas de extracción de plusvalor a nivel internacional. Bueno, los flujos de la renta que ya veíamos hace un momentito, etcétera. Entonces, todo eso es lo que permite que esta caída de la ganancia vista en la línea negra gruesa se recupere, ¿no es cierto?, en este zoom que hemos hecho al periodo de los últimos años. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Aquí tenemos de nuevo, ¿no es cierto?, la tasa de ganancia. Bueno, acá sería la contraparte de la ganancia, que es la parte de los salarios en el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, que durante el periodo fordista keynesiano estuvo directamente vinculado con la evolución del consumo, ¿no? Como decía, John Robinson, citando a Kaleski, ¿no?, los trabajadores gastan lo que ganan, los capitalistas ganan lo que gastan. Entonces, esa situación se rompe justamente con la aplicación de las políticas neoliberales y la financiarización de la economía. Se dispara el consumo, pero los salarios o se mantienen estancados, como el caso de Europa, o más claramente declinan, ¿no? ¿Cómo se explica esta diferencia? Precisamente con el sobreendeudamiento. Y lo mismo, bueno, aquí está el mismo gráfico para el caso de la Unión Europea, ¿no? Y lo mismo, la contraparte de eso era el caso de la tasa de ganancia, ¿no? Acá veíamos que aumentaba la ganancia, en este caso no como proporción, como en relación al capital adelantado, sino en relación al Producto Interno Bruto, y mientras más se ganaba, más se invertía en la línea de puntos blancos, ¿no? Con la financiarización de la economía, como una contratendencia a la caída de la rentabilidad, se dispara la tasa de ganancia, la parte de las ganancias en el Producto Interno Bruto, pero decae la inversión productiva. ¿A dónde va la plata? Precisamente a la acumulación especulativa, ¿no? Y eso se da en el marco, como podemos ver en este gráfico, de un proceso de concentración y centralización de capitales gigantescos. Recuerden ustedes que la escala vertical es logarítmica, o sea que esta línea recta en realidad debería representarse como una exponencial, que sería más alta que el edificio más alto de aquí de Quito, con estas burbujas, estos picos de fusiones y adquisiciones que perfilan un proceso tremendamente centralizado del capital en muy pocas manos, ¿no?, a nivel de la propiedad. Y esa propiedad cada vez es más vinculada a la forma muy líquida de activos financieros, ¿no? Y esto incluye a sectores medios e inclusive sectores populares, como se ve en estas estadísticas. Bueno, un estudio hecho por una consultora suiza muestra que de los datos legales, ¿no?, aquí no se toman en cuenta las guaridas fiscales, los Pandora Papers, los Panama Papers, Banis y ese tipo de cosas, sino solamente de los datos legales registrados en los respectivos países, con una base de 37 millones de corporaciones a nivel mundial. Resulta ser que solamente 147 controlan el 40% del PIB mundial, si es que uno hace este análisis topológico de la estructura de propiedad subyacente declarada.
Es decir, no estamos hablando del testaferrismo, cuando uno pone a nombre de la mujer, de los hijos, ¿no es cierto?, las propiedades para eludir impuestos, para evadir responsabilidades legales o para simplemente trampear a los socios, ¿no? Bueno, el corazón, este es el mismo gráfico, el corazón de este gráfico están los grandes bancos, sobre todo del eje angloamericano, ¿no? Que casualmente son los mismos bancos que desde la corrupción y la incompetencia generaron la crisis en primer lugar y que plantearon una situación en la que están pidiendo caridad permanentemente a los bancos centrales, que es la fuente de la emisión de dinero más escandalosa de todo el mundo. Ya vamos a ver cómo lo que nos cuentan en los libros de texto no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? ¿Dónde está la inflación? Se ha multiplicado por 10 la emisión monetaria en los Estados Unidos precisamente para dar a estos bancos transnacionales que poseen el grueso de la propiedad mundial y no hay donde, no hay donde reclamar. Es decir, ellos siguen comprando con esos recursos, siguen comprando y siguen estando quebrados, como vamos a ver en unas láminas dentro de poco. El corazón de este problema es precisamente cómo se jerarquiza, se estratifica la tasa de ganancia, y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, las tasas de ganancia en los Estados Unidos son mucho más altas que las que se pueden dar en otros países, pero sobre todo en China. El modelo chino, con una presencia muy importante del Estado, involucra también unas tasas de ganancia muy, muy bajas, pero también muy vulnerables, que les permiten sacrificar la tasa de ganancia en términos de, a favor de una masa de ganancia, dado la ampliación de los mercados, lo cual plantea una transformación, un traslado del eje de la producción industrial, ¿no es cierto?, de lo que eran los países del norte, lo que eran las economías llamadas industrializadas, a lo que serían las economías emergentes, sobre todo el caso de China. Y el hecho de que los Estados Unidos, la reproducción de la economía, de la macroeconomía de los Estados Unidos, depende cada vez más de las importaciones, sobre todo de las importaciones de bienes, versus un relativo superávit en el campo de los servicios, que básicamente perfilan una economía rentista a nivel internacional, sobre todo los servicios financieros de propiedad intelectual y otro tipo de mecanismos de exacción del plusvalor obtenido a nivel internacional. Entonces, ¿esto qué define? El mismo gráfico que veíamos hace un momento, ¿no es cierto?, define un peso todavía más importante de China y en general del nuevo eje que se está constituyendo, de la nueva red que se está construyendo en torno a China en Asia, frente a lo que podrían ser los Estados Unidos, ¿no? Y aquí opera un papel muy importante los acuerdos de libre comercio que han sido forzados, que han sido impuestos en los últimos años de manera estratosférica, ¿no? Vean ustedes el carácter exponencial del asunto y que paradójicamente es lo que permite que China se convierta en el principal beneficiario de esta política de libre comercio y que ahora los Estados Unidos, tanto con Trump como con Biden, ¿no es cierto?, hagan todo lo posible por desconocer de manera sistemática tanto los acuerdos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio, como los acuerdos bilaterales, inclusive renegociándolos como fue en el caso de Norteamérica. Entonces, si uno ve de manera más específica el caso del comercio, de exportación, nuevamente se ve la presencia cada vez más importante. Aquí ya se ve cómo el peso de China ha sobrepasado el de los Estados Unidos, ¿no? Y lo que hace solo 20 años era un problema geopolítico menor. Aquí ven ustedes, mientras más rojo es el país, es un socio comercial más importante con China que con Estados Unidos, representado en azul, pero ya para el 2020, ¿no es cierto?, sobre todo en el patio trasero de los Estados Unidos, que es América Latina, el peso geopolítico de China, no por una cuestión ideológica, no por una cuestión política, sino por las exportaciones y las importaciones, se vuelve cada vez más gravitante. Esto se entra en contraposición con el eje de maniobra, el margen de maniobra mayor del eje angloamericano, que está vinculado a las redes financieras y sobre todo vinculada a las offshore y a las guaridas fiscales. Vean ustedes cómo no tiene nada que ver el peso de los Estados Unidos, hay un correlato todavía muy importante respecto a la economía real, pero el peso que tiene, por ejemplo, Gran Bretaña o las Islas Caimán, y aquí están toda la red a nivel mundial de estas guaridas fiscales, como Luxemburgo, como
los Países Bajos, por allí están Suiza, por ahí está Andorra, Mónaco, ¿no es cierto? Y no tiene nada que ver con, no se compadece, digamos, con el nivel de transacciones reales, legítimas que están involucradas, ¿no? Y esto ha llamado la atención de la propia literatura convencional al respecto del monopolio mundial del dólar de los Estados Unidos, distorsionando los efectos de la mera transaccionalidad, ¿no? El dólar como divisa pivote, como monopolio mundial de la transaccionalidad comercial y financiera, en el crédito mundial, en la Reserva Monetaria Internacional y en la banca central, ¿no? Entonces vean ustedes, de los flujos mundiales, aquí están los principales flujos mundiales. Cada vez hay una separación de la economía real con respecto a un carrusel autorreferenciado que ya se convierte en una hipertrofia parasitaria del mundo de las finanzas, que es lo que se desploma con la implosión de Lehman Brothers en el 2008 y que, a pesar de que ha podido ser reflotado de manera artificial, inclusive con niveles importantes de evidencia de nuevas burbujas financieras, ya vamos a ver esto con detalle, y en realidad no logra penetrar a un proceso de saneamiento de la economía real en términos de la recuperación de la rentabilidad y de la dinámica de la inversión productiva, como se había dado en otras crisis estructurales del sistema. El papel del dólar, de manera artificialmente sostenida, para intervenir en transacciones reales que no le competen, es gigantesco. Aquí está el porcentaje de las importaciones y de las exportaciones que se nominan en dólares, que se hacen transacciones en dólares, a pesar de que los Estados Unidos no estén involucrados en el tema. Por ejemplo, hablemos de dos países totalmente alejados, inclusive con su propia moneda fuerte, Francia y Nigeria. Ninguno de los dos utiliza el dólar y tienen el euro como una moneda dura. O podríamos hablar Francia y Senegal, por ejemplo, que Senegal formaba parte del área del franco y hasta hace poco, bueno, todavía autoridades francesas están en el Banco Central de Senegal y de otros países francófonos como puestos por la Constitución inclusive. Inclusive el franco sigue operando a pesar de que ya no funciona en las transacciones cotidianas, sigue operando como una moneda de cuenta, tanto en los países de África como en algunas transacciones, seguía operando pues en algunas transacciones con las ex colonias francesas. Y sin embargo, las importaciones y las exportaciones se hacen en dólares. Es decir, si, por ejemplo, Francia quiere importar petróleo de Senegal, pues el importador francés tiene que contratar a un banco que tenga un banco corresponsal en los Estados Unidos, que contacte al banco corresponsal de Senegal en los Estados Unidos, para que recién contacte al banco corresponsal en Senegal y este banco finalmente contacte con el exportador senegalés. Y obviamente ninguno de ellos es filántropos, ¿no? Cada uno está cobrando comisión y hay un riesgo además de no pago en cada uno de esas tareas. Aquí está el otro gran problema. Dado el monopolio que tiene el dólar sobre la transaccionalidad, el crédito, la liquidez, el funcionamiento de la balanza de pagos, inclusive como moneda de cuenta, y la mayoría de las reservas monetarias internacionales se dan en dólares. Entonces, es una barbaridad. Los países tienen que, por ejemplo, Bolivia ha tenido que guardar por miedo a un ataque especulativo en contra de su moneda en esta guerra política, en esta guerra de pleno espectro que ahora utilizan a la economía, manipulan a la economía como un arma de guerra, ¿no es cierto?, que pueda afectar y la estabilidad de la economía, pues se vio obligado a guardar la mitad de su Producto Interno Bruto como reservas monetarias internacionales. Y es lo que le permitió tener un desempeño tan exitoso como el que ha tenido, inclusive excediendo los promedios latinoamericanos, ¿no? Inclusive en una época de crisis, el papel de Bolivia, a pesar de toda la propaganda en contra que se ha dado, ha sido no solamente muy estable, sino
con unos éxitos enormes en lo que tiene que ver con redistribución del ingreso y con las tasas de crecimiento, precisamente porque tuvieron que sacrificar la mitad de su Producto Interno Bruto en un colchón de reserva frente a la posibilidad de que hayan especuladores. Recuerden ustedes que el señor Soros se tumbó al Banco de Inglaterra en 1992, al Banco de Inglaterra y al Banco de Italia. Y con eso se tumbó al sistema monetario europeo. Él solito, dicen, ¿no? O sea, él obviamente era la fachada de un sindicato de otros especuladores y con condiciones geopolíticas muy grandes. Entonces, la barbaridad de esto significa que los países, sobre todo subdesarrollados, tienen que sacrificar una cantidad gigantesca de recursos y en lugar de dedicarlos a hospitales, escuelas, colegios, carreteras, puertos, aeropuertos, refinerías, a la inversión productiva, al desarrollo de la seguridad alimentaria, lo que se tiene más bien es que poner en bancos internacionales en caso de. No. Entonces, esto es lo que sostiene una dinámica en la que a nivel internacional, ¿no? Las ganancias, no solamente que aquí, vean ustedes, aquí está en la línea negra gruesa está el PIB, o sea, la economía real, una medida aproximada de la economía real. En la línea gris oscura se tienen las ganancias, pero en la línea gris clara se tienen las ganancias financieras. Es decir, no solamente que afectan, se quitan una parte del pastel cada vez más grande para el conjunto de la población, tanto de los trabajadores como del sur global, sino que dentro de los propios capitalistas hay una redistribución regresiva a favor de un mecanismo financiero que ya no es en soporte y en facilitación del proceso productivo, sino se convierte en una exacción que asfixia al proceso productivo y a los procesos de inversión. Entonces, más o menos lo que se tiene son datos para el 2010. Ahorita hablaríamos de un PIB global de 80 millones de dólares, unas deudas que están en 280, algunos dicen que ya son 300 billones de dólares, pero unos derivados financieros, que es un nuevo tipo de deuda, que están en 4.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí son datos del Banco Mundial y del Banco de Basilea, ¿no? En negro tenemos la tasa de crecimiento. Verán que son tasas de crecimiento de la economía real, el PIB mundial, que con sus fluctuaciones siguen bajando, y el neoliberalismo lo que ha hecho es que estas fluctuaciones sean cada vez más graves. Y por otro lado tenemos que las tasas de crecimiento de los derivados financieros crecen de manera exponencial, ¿no? Entonces acá tenemos un proceso. Pedro, ¿sí? ¿me escuchas? Tienes 5 Sí, dime minutos nomás. más. Ya, entonces lo que tenemos acá es un proceso en el que hay una dictadura básicamente del sistema financiero, inclusive en contra del propio gran capital productivo. Y me estoy refiriendo no solamente a los países del sur, sino dentro de los propios países del norte, y esa es la evidencia, que, por ejemplo, de lo que pasó con Trump o con el Brexit o con el surgimiento de ciertos sectores de extrema derecha en Europa occidental o oriental, que son más sensibles a los intereses del capital productivo frente a esta lógica totalmente insostenible en el largo plazo del capital especulativo y de esta prioridad del capital financiero hacia la especulación en lugar de hacia la producción. Entonces aquí tenemos los niveles de profundidad financiera que se requieren, digamos, a nivel internacional, más allá del 350% en el año 2000. En el 2007, lastimosamente, no conseguí los datos más recientes, pero es claro que los niveles de profundización han aumentado precisamente por el desarrollo del shadow banking. Y aquí está, vean ustedes, el tamaño de la burbuja muestra el tamaño del mercado local, ¿no? Y acá el grueso de las transacciones está reflejado en el tamaño de las flechas. Y ustedes, esa deuda que tiene, esa provisión gigantesca que tiene en el campo real de China, de la provisión de productos, de bienes de China hacia los Estados Unidos, no se la ve por ningún lado. ¿Por qué? Porque este se convierte en un carrusel autorreferenciado que se ha ido cada vez complicando cada vez más, que se vuelve cada vez más estrecho, involucrando a más economías, inclusive las del BRIC. Lo que aparece como una alternativa está anidada o surge, se va, digamos, definiendo, distinguiendo al interior de estas propias redes especulativas,
y cada vez más vinculado a un control, con un control de la red angloamericana. Es decir, no todos los bancos de los Estados Unidos están vinculados a esta lógica especulativa, porque hay una cantidad de bancos locales, pero cada vez esos bancos locales son comprados con dinero de los bancos centrales por parte de los bancos globales más orientados hacia la especulación. Lo mismo pasa en Europa occidental, ¿no? Bueno, y esto está muy vinculado a las guaridas fiscales, ahora tan sofocadas y tan anatemizadas para tratar de tapar el tema de los Pandora Papers, al tema de los dineros ilícitos, porque si se tiene la plata en las guaridas fiscales es justamente para, tanto para evadir impuestos, para fuga de capitales, para todo tipo de transgresiones a la legislación interna, pero también para el crimen organizado, sobre todo el tema de lavado, la financiación del terrorismo y ese tipo de operaciones, y el desarrollo de una dinámica insostenible, ¿no? Se trata de una pirámide invertida, en cuyo vértice está la liquidez provista por la base monetaria. La desproporción de la correspondencia que debería haber entre las retribuciones, las remuneraciones financieras y el activo productivo subyacente, viene dado precisamente por este dispare de la masa monetaria a nivel internacional, en este caso como porcentaje del Producto Interno Bruto. Aquí está, vean ustedes, esta era la dinámica, es la tendencia que se daba de los años anteriores, que ya mostraba un crecimiento, ¿no? Del 12, podríamos estar ahorita en alrededor del 20%. Bueno, pues eso, con los salvatajes gigantescos que han hecho los bancos centrales, ahora están en el 35%. ¿No? Y ustedes pueden ver, aquí está para cada uno de los países el mismo tipo de gráfico que muestra el total desmadre de la emisión monetaria precisamente para salvatear permanentemente como inyecciones de oxígeno permanentes a esta dinámica cada vez más separada y más hipertrofiada, cada vez más parasitaria de la lógica especulativa frente a la lógica productiva, inclusive del gran capital. Ahí el gran interrogante es por qué en los libros de texto seguimos enseñando que si aumenta la masa monetaria hay inflación. Cuando, por ejemplo, en el caso de Japón ya llevan 40 años peleando en contra de la deflación y aumentando la masa monetaria a niveles gigantescos. En el caso de los Estados Unidos estamos hablando de 14 años. En el caso de Europa estamos hablando también de 14 años. Y como decía mi abuelita, ¿quién es la inflación? Entonces, rápidamente lo que queremos ir ubicando, ¿no es cierto?, es acá se puede ir viendo lo que está en la línea, en el cuadrado, en el rectángulo rojo, es lo que se ve y lo que estudiamos en los libros de texto en términos de la circulación monetaria, y lo que está en verde es el plano de la reproducción de la vida, el plano ecológico de la reproducción de la economía real, de los metabolismos reales, ¿no? Y entonces acá hay una separación con el desarrollo del mercado en cada uno de estos momentos de las transacciones, lo cual da lugar al desarrollo de la moneda primero como medio de valor, es decir, patrón de precios y como numerario, luego como medio de circulación, como medio de pagos y como medio de atesoramiento, y luego como como un elemento de resolución o de sinceramiento de las manipulaciones que pueden darse a nivel interno en la contradicción entre la medida de valor y los medios de circulación que están ahí presentes por la política monetaria, por las fluctuaciones internas a nivel macroeconómica de cada país, el desarrollo del dinero universal. Es decir, que ubican el tema de la política macroeconómica, los sistemas nacionales de precios, los sistemas transfronterizos de valores, el intercambio desigual y la reproducción. Entonces, lo que tenemos básicamente es que a nivel del sector real hay un intercambio de mercancías en torno a precios reales. A nivel del sistema bursátil, que debería estar basado en el sector real, intercambio de títulos y precios de activos. A nivel del sistema bancario, intercambio de depósitos, y su precio clave es la tasa de interés. Entre los bancos centrales y el sistema bancario hay un concepto nuevo de moneda, que es a la par, es decir, el mercado interbancario, y en las relaciones con el resto del mundo empieza siendo el oro con el tema del tipo de cambio. De un tiempo para acá, el oro deja de ser el eje, sino el dólar, ¿no? Entonces aquí podríamos ver, inclusive en la literatura convencional, a nivel privado y a nivel oficial, estos distintos roles como medio de cambio, como medio de atesoramiento y como unidad de cuenta,
están siendo monopolizados por el dólar a nivel internacional. Entonces, históricamente, la tortuosa formación de los mercados mundiales encontraba en los mercados preciosos un pivote de confianza. La plata indoamericana a través del Imperio Español fue el pivote del sistema monetario internacional por 3 siglos. Luego, el Imperio Británico, en su ataque al Imperio Español, trató de introducir el bimetallismo, con lo que veíamos el control que tenían sobre el tráfico de esclavos y luego sobre el tráfico de opio. Y luego, cuando ya lograron despejar el asunto por un periodo muy corto, a finales del siglo XIX, intentaron imponer el patrón oro. Eso se quiebra, provocando no solamente depresiones, sino las 2 grandes guerras. Y a partir de la derrota de las fuerzas fascistas, con la conferencia de Bretton Woods, se establece el patrón dólar-oro, que dura desde 1944 hasta 1971. Entonces, todos los países se comprometen a entregar al triunfador de la Segunda Guerra Mundial, a los Estados Unidos, sus reservas en oro, y los Estados Unidos se comprometen a sostener un sistema de tipo de cambio fijo, pero ajustables, que garantizaban la estabilidad mundial y la ampliación de los mercados. Esta situación fue, les insisto, el marco de los años dorados del capitalismo, pero con la victoria aliada, ¿no es cierto?, la arrogancia y la prepotencia de los Estados Unidos planteó un sistema de guerras internacionales que desbocó la emisión de dólares, y en septiembre de 1971, justo estamos cumpliendo los 50 años, Nixon decide unilateralmente que ya no va a responder con oro a los dólares, billetes o como cuentas virtuales que se han enviado al mundo a cambio de bienes y servicios durante más de un cuarto de siglo. Entonces, desde entonces, los sistemas de pagos han sido monopolizados recientemente por el dólar, las redes financieras angloamericanas, hasta pasar de un sistema internacional de bancos centrales mayormente privados, con una cima mixta que incluye al Banco de Basilea, al sistema financiero privado con JP Morgan Chase, Goldman Sachs, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a través de un sistema privado de pagos que se llama SWIFT, de un sistema privado a nivel interno de los Estados Unidos que se llama FedWire, un sistema público en el caso de Europa que es Target2, y las redes internas mixtas que significan un costo y un nivel de control sobre la economía absolutamente innecesario para el propio desarrollo de la acumulación productiva capitalista. Se pasa a un sistema, sobre todo desde la implosión de Lehman Brothers, que muy rápidamente va configurando una superestructura sobre este anterior, que ya lo dominaban, autonomizado de alguna manera del control, no solamente del, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, pero también de los gobiernos locales, en el que juegan un papel fundamental las guaridas fiscales, el shadow banking, el shadow budget, la cantidad gigantesca de recursos, sobre todo supuestamente de seguridad, que se pierden en los Estados Unidos. Estamos hablando de 8.8 billones de dólares, de un PIB de 14.5 billones de dólares, que se ha desaparecido en los Estados Unidos a través de las guerras y a través del presupuesto del Pentágono. De los derivados financieros, de las criptomonedas privadas como Eternal, como el Bitcoin, y de los sistemas judiciales privatizados que incluyen el arbitraje, la mediación, los fideicomisos y las guaridas fiscales, que están totalmente exentos de cualquier tipo de control y cualquier tipo de mecanismo de sustentabilidad institucional en el marco previo, digamos, de los Estados-nación. Entonces, Pedro, lo que se genera con esto es una renta financiera, y acabo en un minutito, Rubén, una renta financiera y macroeconómica neocolonial que va más allá del intercambio desigual, que perjudica a todas las economías que están fuera del circuito angloamericano, incluyendo a socios íntimos del poder angloamericano, que ya denunciaron, por ejemplo, el ministro de Economía, el ministro de Finanzas de Gaulle en los años 60, que es un hombre totalmente neoliberal, que acaba de fallecer, Valéry Giscard d'Estaing, hablaba del privilegio exorbitante de los Estados Unidos, de sus transnacionales y de las redes especulativas que paradójicamente son controladas por el Imperio Británico. Paradójicamente, la explotación de nuestras economías ha empeorado rápidamente después de la inflación financiera del 2008, y precisamente esos mismos círculos que desde la corrupción y la incompetencia han arrojado al mundo a una crisis de la que no se recupera hasta hoy, han reforzado su poder sobre el resto del mundo, incluyendo al gran capital productivo de las propias metrópolis, al cual le están asfixiando. Por eso es que el mundo no acaba de salir de la crisis, ni siquiera los países desarrollados, ni siquiera los países del
ni siquiera los propios Estados Unidos, los países más vinculados al corazón del poder de la OTAN, ¿no? Entonces, frente a eso, y con esto acabo, ya lastimosamente con las interrupciones ya no pudimos desarrollar una cantidad de material que quería exponerles, es indispensable el que se desarrolle una nueva arquitectura financiera mundial, una nueva arquitectura financiera regional, que redefina las estructuras financieras monetarias, por ejemplo, en la región, sobre la base de sus propias características, necesidades y objetivos para impulsar su desarrollo económico y social en el marco de la integración, construyendo una soberanía monetaria y financiera continental de la patria grande, y una nueva arquitectura financiera doméstica, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del Ecuador es indispensable acelerar, generar una serie de mecanismos que desarrollen la velocidad de circulación del dinero, que se conviertan en instrumento del relanzamiento de la producción, que permita que la gente pueda defender la economía de su familia y de su comunidad. Ahora, no tenemos tiempo para entrar en los detalles, pero aparecen en el marco de la propia crisis una cantidad de elementos nuevos que dentro de la contradicción mismo del sistema están estableciendo unos nuevos horizontes. Acabo con esto. Uno de los temas que desarrollamos, que yo lo venía desarrollando en el Banco Central desde hace mucho tiempo, y que tuve la oportunidad de defenderlo en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2008, fue la necesidad, por ejemplo, de estos nuevos instrumentos que ya lo habían desarrollado en el caso de los derechos especiales de giro al interior del Fondo Monetario Internacional, técnicos progresistas como Robert Triffan, por ejemplo, pero que el Fondo Monetario Internacional no quería utilizarlos porque, a pesar de que era un dinero virtual que lo emitía el Fondo Monetario Internacional, no lo podía utilizar para chantajear a los países con los ajustes, tanto de balanza de pagos como fiscales, como lo estamos viendo aquí en el Ecuador. Por eso aparecía totalmente asfixiado. Nosotros logramos defender la necesidad de que se utilicen los derechos especiales de giro para defender los bienes comunes globales, y logramos una primera emisión que en el caso del Ecuador significaron 450 millones en el año 2009, y luego una nueva emisión que acaba de darse, que para el caso del Ecuador son 950 millones de dólares, pero nadie sabe para quién trabaja, porque este gobierno lo que ha hecho con esa plata es poner en la Reserva Monetaria Internacional, que ahora bajo la nueva ley mal llamada de defensa de la dolarización, queda como una caja chica a disposición de los bancos privados, porque ya la Reserva Monetaria Internacional, que incluye las recaudaciones tributarias y los ingresos petroleros del Estado, ya no pueden ser utilizados por el gobierno, sino que tiene que tener prelación, tiene que tener primera prioridad las necesidades de liquidez de los bancos privados. En el contexto de un proceso de desregulación, en el contexto de un proceso que convierten al Ecuador, dicen los economistas que se respetan, en un hub financiero, pero que en realidad es un centro de lavado internacional que se está perfeccionando con la nueva reforma tributaria, pero que al contrario podría permitir la utilización de esos derechos especiales de giro para el relanzamiento, un relanzamiento inclusivo de la economía. Y no solamente eso, quedan abiertas las puertas también para que se utilicen los derechos especiales de giro como un ingreso, como un medio de pago que no requiere una disputa fiscal, ni siquiera en los países desarrollados, que no tienen costo para los países, y que podría ser utilizado, por ejemplo, para enfrentar los problemas urgentes globales, como es el tema del hambre que hablábamos, o el tema de la crisis ambiental, o el tema de la crisis migratoria, o el tema de los problemas más acuciantes de cada país, inclusive contingentes como podrían ser catástrofes naturales. Bueno, con eso cierro mi intervención, y si hay alguna pregunta, ojalá y tengamos tiempito para conversar. Muchas gracias de nuevo. Pedro, nos quedan 5 minutos realmente para poder dar continuidad y seguir con la programación. Qué pena haber tenido estas interrupciones técnicas, pero quisiera dejarte, tengo como 4 o 5 preguntas que te las pasaremos, pero finalmente quisiera dejarte una sola para poder cerrar y poder plantear. Tiene por lo menos 2 o 3 aristas de esta pregunta. ¿Cómo en términos de la geopolítica, entonces, digamos, explicar el triunfo del presidente Biden en este contexto de acumulación capitalista
que tú has planteado, que justamente tiene que ver también con los momentos de crisis en términos de cómo se reduce la tasa de ganancia y que finalmente, viendo los espectros y los mapas que has planteado y los mapas de redes también que has planteado, ¿qué le queda realmente a América Latina? Entendiendo además, digamos, esta inmersión fuertísima de China en estos últimos años con relación a justamente manejar esa geopolítica. Entonces, ¿y cuál es el rol desde esa perspectiva entonces de lo que tú acabas de señalar en términos de América Latina y básicamente el Ecuador con relación al tema de la política monetaria? Porque finalmente todo el tema de las criptomonedas, todo el tema que tú estás planteando ha sido discutido también en el transcurso de estos 2 días y las dimensiones de los flujos que se están consolidando desde estas nuevas perspectivas en términos monetarios implican realmente unos desafíos y unas nuevas señales para tratar la política monetaria. Entonces, traté de sistematizar las 5 o 6 preguntas que tienes acá para poder darle un hilo conductor a partir de tu charla. Se requiere un seminario completo. Yo quisiera hacer una respuesta muy telegráfica, ¿no? Empezando por el final. El riesgo para América Latina es gigantesco, porque en la desesperación de los Estados Unidos de recuperar no solamente la hegemonía, sino recuperar la rentabilidad, como habíamos visto, necesitan recurrir a su patio trasero. Y los intentos de Trump de reconstruir las cadenas de valor dentro de los Estados Unidos, que fueron deslocalizadas hacia Asia en las décadas anteriores, tratar de reconstruirlas dentro de los Estados Unidos y al menos en su patio trasero, por ejemplo, con México, con Canadá y por derivación hacia el resto de los Estados Unidos. No me quiten, por favor, porque voy a responder con esto, Gaby. Con este gráfico voy a responder. Vuélvenme a dar capacidad de compartir pantalla. Ya, entonces mira, el problema viene dado justamente porque ahora, ¿no es cierto?, ese impacto brutal que tuvo la trampa de la deuda externa en los años 80, tuvo como antecedente el endeudamiento agresivo de finales de los años 70, y ahora estamos nuevamente con un proceso de endeudamiento agresivo, como se ve en el caso del Ecuador, pero pasa lo mismo en Colombia, pasa lo mismo en Argentina, ¿no? Inclusive en el caso de Argentina y de Ecuador, el Fondo Monetario Internacional no solamente que ha estado violando la normativa interna, porque se ha estado endeudando a los países sin que se cumpla, por ejemplo, el caso del Ecuador, sin que se cumpla el hecho de que la deuda externa tiene que estar orientada a proyectos productivos. En el caso de Argentina fue clarísimo el tema de que eso financió la campaña de Macri y que toda esa plata se fue para especulación. En el caso del Ecuador, los mecanismos son todavía más oscuros, pero es obvio que no se ve ninguna obra con respecto a ese aumento brutal de la deuda externa, ¿no es cierto? Y el problema es que esto es una lógica internacional similar a la que se dio en los años 70. Escenario de tasas de interés muy baja, se obliga o se presiona o se seduce para que haya un sobreendeudamiento, luego se suben las tasas de interés, como ahora ya se está hablando en los Estados Unidos de esto, y deudas que eran pagables se vuelven insostenibles. Entonces, yo quisiera un poco más mostrar rápidamente a qué me refiero con el tema de la desesperación. Nuevamente aquí tenemos, en la línea negra es la tasa de ganancia de las empresas más grandes, y en la línea roja lo que veíamos en la porción de la ganancia dentro del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos, solamente con respecto a los Estados Unidos. Vean ustedes cómo, si me permiten, otra vez no se puede ver. Bueno, entonces básicamente lo que quiero mostrarles es que son momentos, ¿no es cierto? Centrémonos en los 2 últimos periodos. Aquí está el paso del régimen fordista keynesiano al régimen neoliberal, ¿no? Entonces, vean, la ganancia seguía subiendo, o sea, no solamente que los capitalistas podían seguir aumentando, sino que el poderío de los Estados Unidos estaba ahí presente. El problema es que se había estancado las ganancias de la oligarquía. Entonces, la estanflación que provocaron no fue suficiente para recuperar la parte del pastel que ambicionaban, y por eso se lanzaron al proceso de
globalización financiarizada que redujo el tamaño del pastel, redujo las tasas de crecimiento, pero también redujo las ganancias globales. Vean ustedes, cae la ganancia del conjunto de los capitalistas, pero aumenta la ganancia de la oligarquía. Y lo que tenemos nuevamente en los últimos tiempos, y esto expresa no solamente Trump, sino el trumpismo sin Trump, que es Biden, ¿no es cierto?, es el hecho de que, aunque se recupera la ganancia del conjunto de los capitalistas, la ganancia de la oligarquía, de las 200 corporaciones más grandes, está estancada. Y lastimosamente eso es lo que está gobernando los destinos mundiales. En periodos anteriores, estas crisis, estas disputas por el excedente dieron lugar a guerras. Y tuvimos la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, pero también una serie de guerras por el territorio, la geopolítica. Y ahora el arco del conflicto puede ser pasado, por ejemplo, a América Latina. Pero no se descarta el hecho de que la escalada de las tensiones internacionales se los maneje de manera tan irresponsable cuando los actores tienen armas nucleares. Así es que hay un riesgo para el planeta en su conjunto, por un lado, pero también hay un riesgo específico, tremendamente serio para el caso de América Latina. Por eso es que se está implementando, inclusive con Biden, la agenda neoliberal más extremista que se ha dado, inclusive más extremista de la que se tuvo con el Plan Cóndor y las dictaduras militares en el Cono Sur. Listo. Te agradecemos, Pedro, por tu participación. Pedimos disculpas. Muchas gracias a los problemas técnicos. Un abrazo grandote.